Y es que según Géminis, la criminología es una ciencia multidisciplinaria que estudia al delito, al delincuente, a la víctima y el control social. Su evolución histórica ha estado marcada por diferentes etapas y enfoques, desde las explicaciones primitivas hasta la formación de una ciencia con sus propias escuelas y teorías. Hay una etapa llamada etapa precientífica, que esta va desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. En esta etapa no existía una ciencia de la criminología como tal, sino que el delito era un fenómeno que se relacionaba a la voluntad divina, a los demonios o al destino. Los castigos en esta etapa eran muy crueles y desproporcionados y se enfocaba en la retribución y no en la rehabilitación de la persona. Los expositores y teorías de esta época eran los filósofos de la antigua Grecia y Roma. Pensadores como Platón y Aristóteles ya abordaban la delincuencia y la justicia asociando el delito a factores sociales y económicos. Y Tomás de Aquino, en la Edad Media, sus ideas sobre la ley natural influyeron en la forma de entender el crimen, viéndolo como una violación de una orden divino y natural. Bueno, ahora yo les pasaré a hablar acerca de la criminología clásica del siglo XVIII. Surgió como una reacción al sistema penal arcaico de la época y sus exponentes fueron influenciados por la Ilustración. También buscaban humanizar la justicia y establecer un sistema legal más racional y equitativo. Alguno de sus principales principios era que el ser humano es un ser racional con libre albedrío. También nos decían que el delito es una decisión consciente y también que la pena debe ser proporcional al daño del delito y no a la persona del delincuente. Ahora, alguno de sus exponentes más importantes de la época era César Beccaria, considerado como el padre de la criminología clásica, y en sus obras llamada Los delitos y las penas del año de 1769 abogó por la abolición de la pena de muerte y la tortura. También otro de sus expositores era Jeremy Bentham, que desarrolló la teoría del utilitarismo, que sostiene que la sociedad debe buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Otra de la clasificación de la criminología es la criminología positivista. ¿Y qué es esta criminología positivista? Pues es aquella que rompió con el enfoque clásico al buscar una explicación científica de lo que es el crimen. Se influenció de dos teorías, la de la evolución y la del método científico. Esta teoría técnicamente se centró en lo que es el delincuente y no en el delito, considerando el crimen como un fenómeno biológico, psicológico y social. Esta teoría también se basó en ciertos principios, los cuales fueron de que el delito no es una elección libre, sino el resultado de varios factores internos como externos, así como también que el crimen tiene causas deterministas, y sus expositores fueron prácticamente dos: César Lombroso, Enrico Ferri y un último que se le considera el más importante de esta criminología positivista es Rafael Garofalo. A continuación les hablaré de las escuelas sociológicas y la criminología moderna del siglo XX y del siglo XXI. En el siglo XX el enfoque criminológico se diversificó. Surgieron escuelas que pusieron un mayor énfasis en los factores sociales, económicos, culturales como causa del crimen, alejándose de las explicaciones puramente biológicas. Una de las escuelas más sobresalientes fue la Escuela de Chicago a principios del siglo XX. Esta escuela estudió el impacto del entorno urbano en la delincuencia. Además, propuso la teoría de la desorganización social, que sostiene que la falta de cohesión en los vecindarios conduce a mayores tasas de la criminalidad.
teoría del etiquetamiento. Esta teoría propone que el crimen no es una cualidad inherente del acto, sino una etiqueta que la sociedad impone a ciertas personas. El sistema judicial y las instituciones sociales, al etiquetar a alguien como delincuente, refuerzan esta identidad. Hay dos expositores para ese tipo de etiqueta, los cuales son Howard Beckett y Edward Lemert. Aquí también se encuentran tres tipos de criminología. La primera es la criminología crítica. Esta analiza el papel de la política, la economía y el poder en la definición del crimen y la aplicación de la justicia. Cuestiona el sistema penal y busca alternativas no punitivas. Como segunda tenemos la criminología del desarrollo. Esta se enfoca en cómo la delincuencia se desarrolla a lo largo de la vida de un individuo y desde la infancia hasta la adultez. Y como tercera tenemos la criminología de la víctima o la victimología, que esta, a diferencia de las escuelas anteriores, esta rama se centra en el estudio de la víctima del delito, su rol, vulnerabilidad y las consecuencias del crimen en su vida. La criminología de la víctima, victimología. A diferencia de las escuelas anteriores, esta rama se encuentra en el estudio de la víctima del delito, su rol, su vulnerabilidad y las consecuencias del crimen en su vida. Hoy en día la criminología es una disciplina integral que considera una amplia gama de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales para entender el fenómeno criminal y proponer políticas de prevención y control.